Si de algo estamos seguros en relación con el SARS-CoV-2 y la enfermedad que provoca la COVID-19, es que todavía estamos lejos de su completa comprensión. De ahí que el esfuerzo de la ciencia sea imprescindible para que tengamos mejores herramientas en la lucha contra la pandemia. En tal sentido, desde que se declara la pandemia, se han descrito diversos trastornos neurológicos provocados por la enfermedad, como la pérdida del gusto, del olfato y la aparición de cefaleas. Pero las afecciones neurológicas causadas por la COVID-19 pueden ocasionar daños crónicos y perjudicar la calidad de vida de los pacientes. Hoy en Mitos de la Salud dialogamos sobre complicaciones y secuelas neurológicas de la COVID-19 con Vivian García y una voz autorizada de la neurología en Cuba. Gracias, Giancarlos, por tu presentación. Buenas tardes y sea bienvenida o bienvenido a este programa Mitos de la Salud, donde se dan la mano mente y corazón. Ya está adelantado el tema. Hoy vamos a satisfacer las necesidades y la solicitud de varios de nuestros televidentes que hace algún tiempo habían pedido hablar de las complicaciones neurológicas que causa la COVID-19. Hoy volvemos sobre este tema y para esclarecer cuestiones relacionadas con la COVID-19 y esas secuelas neurológicas, es un privilegio contar con la presencia del doctor Pedro Enrique Labrada, especialista de segundo grado en neurología y además miembro del equipo de la especialidad del Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez en la provincia de Holguín. Buenas tardes, doctor. Sí, Vivian, muy buenas tardes. Gracias por la amabilidad de habernos invitado nuevamente a su programa. Era una deuda que además teníamos y quiero agradecer personalmente el hecho de que usted extienda su jornada laboral, como siempre digo, y que haya venido incluso desde unos cuantos kilómetros para poder estar acá con nosotros. Lo primero que quisiéramos esclarecer, el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, ¿tiene capacidad neuroinvasiva demostrada, doctor Labrada? La respuesta es sí. En el mundo hoy se ha demostrado que de los 7 coronavirus que existen que afectan al hombre, 3 de ellos tienen capacidad neuroinvasora demostrada. Es lo que nosotros denominamos el neurotropismo del virus. Es decir, que va al sistema nervioso tanto central como periférico o autonómico. Esto está demostrado y además de eso está validado. Vuelvo y repito que de las 7 variantes, 3 que afectan al ser humano, se han encontrado restos del ácido ribonucleico, que es el componente de ácido nucleico que tiene el virus. Se ha encontrado tanto en líquido cefalorraquídeo como en material del sistema nervioso central, predominantemente encéfalo y médula espinal. Es decir, que deja la COVID-19 secuelas neurológicas duraderas en estos pacientes que sobreviven a la COVID-19. Correcto. ¿Qué sucede aquí? Bien, deberíamos de hablar de 2 elementos fundamentales. El primero, cuando hablamos de secuelas, estamos hablando de que existe una lesión anatómica predominantemente sobre una determinada estructura anatómica del sistema nervioso central, periférico o autonómico. Y por la otra parte, deberíamos introducir un término que son las manifestaciones persistentes. Estas manifestaciones persistentes obedecen más bien a trastornos funcionales a nivel de los neurotransmisores o de la capacidad que tiene el tropismo del virus de afectar transitoriamente una función, ya sea del sistema nervioso central, periférico o autonómico, pero que a medida que pasa el tiempo se va recuperando paulatinamente. Entonces, dentro de las características que pudiéramos mencionar, sí deja manifestaciones clínicas persistentes del virus, pero ya esto es al atravesar el periodo de convalecencia, incluso después de la curación. Muchas veces en las unidades de diagnóstico y tratamiento, el paciente ingresa como un paciente positivo a la COVID-19, pero sin embargo a su egreso puede constituir un paciente de múltiples especialidades. Por lo tanto, a nivel mundial se trabaja con un equipo multidisciplinario. Pudiéramos citar un ejemplo que no es propio de nuestra especialidad. Por ejemplo, el virus en el pulmón crea un fenómeno que es la fibrosis pulmonar. Esa fibrosis pulmonar daña anatómicamente al órgano y le deja una secuela que es su discapacidad respiratoria. Eso sucede también, pero en el sistema nervioso. Ahora, este virus entra al cuerpo predominantemente por la mucosa del bulbo olfatorio.
Por lo tanto, una de las manifestaciones predominantes que afecta, pues indiscutiblemente es la olfacción, pérdida del olfato. Y como la olfacción participa también de la degustación, el segundo elemento que pudiéramos encontrar son las alteraciones del gusto y las percepciones afectadas, no cabe duda de ello. Asociado a ello se ha reportado también los dolores de cabeza, que lo reportan como cefalea o como migraña, alteraciones del equilibrio, vértigo, mareo, vómitos e incluso afecciones que obedecen al sistema nervioso autonómico, como trastornos de la micción, trastornos del sueño, otros de la índole psicoafectiva, que pudiéramos decir aquí el estrés, la ansiedad, los trastornos del sueño, la depresión, la apatía, generados también por el confinamiento, no cabe duda de ello. Y otras alteraciones que obedecen sobre todo a manifestaciones que ya serían como secuela producto de la descompensación que genera este virus al afectar también el endotelio vascular, puede producir infartos isquémicos o infartos hemorrágicos, crisis convulsiva, encefalitis, encefalopatía, producto de la hipoxia que genera. Indiscutiblemente. Es decir, que la mayoría son afecciones neurológicas, como usted nos acaba de explicar. Correcto. Vamos a hacer una pequeñita pausa en nuestra conversación. Doctor Labrada, ¿está de acuerdo? Aprovecho para recordar que transmitimos en vivo a través del sistema de la televisión holguinera, que tenemos habilitado en el estudio un teléfono, el 2442-1968, y está siempre a su disposición. Y claro que vamos a desentrañar uno de los mitos relacionados con estas afecciones o secuelas neurológicas que deja la COVID. Algunos ya afirman que estas afecciones neurológicas que persisten en las personas recuperadas de la COVID-19 es porque ya las padecían con anterioridad. ¿Esto será cierto o falso? ¿Mito o realidad? Vamos a escuchar algunas opiniones. Adelante, buenas tardes. ¿Tiene idea de los síntomas y problemas neurológicos que puede causar la COVID-19 a los pacientes? Bueno, sí, la falta del olfato, los problemas renales, de la mente. Afectación de muchos órganos. Le puede afectar el corazón, que puede darle síntomas de dolor en los huesos, malestar, dolor de cabeza. Pérdida de disociación del gusto, del olfato y secuelas a largo plazo también, secuelas a largo plazo. Es muy nocivo en menores, en niños afecta en el desarrollo neurofuncional del niño. ¿Cree usted que las personas más capaces y activas laboralmente tienen menos riesgos de padecer estas complicaciones? Bueno, eso es una enfermedad que cualquiera puede sentir esas complicaciones y eso no tiene ni edad, ni nombre, ni nada. Hay que cuidarse para evitar todo eso. Yo pienso que también tienen riesgo, porque al contraer la enfermedad corren el riesgo de tener estos síntomas en dependencia de la defensa de su organismo y de los padecimientos que pueda tener la persona. Gracias, Giancarlo, y gracias a todas las personas que siempre colaboran con nuestro programa dando sus criterios y sus opiniones, que serán siempre esclarecidos con la voz autorizada que comparte con nosotros en Mitos de la Salud. Es el doctor, en este caso, Pedro Enrique Labrada, neurólogo, especialista de segundo grado. Estábamos hablando de síntomas generales desde el punto de vista de la neurología, pero en los pacientes cubanos, en los estudios que se han hecho, ¿se saben cuáles son los más frecuentes, doctor Labrada? Bien, pudiéramos decir que todavía, al ser esto una enfermedad emergente, una enfermedad relativamente joven, que lleva ya más de un año en la población mundial, en Cuba se está trabajando seriamente con diferentes grupos de investigación para establecer un cronograma investigativo validado que confirme pues las secuelas que deja. Ahora, muchas secuelas de estas después de padecer la COVID, y hay que esclarecer, como hoy se está informando por diferentes medios de información, predominantemente por prensa latina, estudios que se están realizando y que comenzarán ya experimentalmente para definir si estas manifestaciones neurológicas que están presentando las pacientes es porque la padecían antes o porque ya las dejó como secuela esta afección. ¿Qué pudiéramos decir? En la población cubana lo que más ha sucedido
Bueno, lo explicamos desde el punto de vista fisiopatológico de la enfermedad. Esta enfermedad predominantemente, el virus, el agente patógeno, ingresa al cuerpo a partir de la mucosa del bulbo olfatorio. Entonces, como había explicado anteriormente, las manifestaciones neurológicas iniciales que va a tener, no cabe duda que van a ser los trastornos del olfato, los trastornos del gusto y el conglomerado de afecciones infecciosas, es decir, dolor muscular, decaimiento, fatiga, la presencia o no de la fiebre. Ahora, estas manifestaciones clínicas se han estudiado en población cubana y ya se tendrán los resultados cuando concluya los estudios, pero los estudios más avanzados están a nivel de la esfera internacional en países como China y los países europeos. Estos estudios se han validado y han demostrado que más del 60% de los pacientes al inicio de la infección por el SARS-CoV-2 lo que presentan es alteraciones del olfato, alteraciones del gusto, dolores de cabeza, fatiga y decaimiento. Que todo eso es neurológico. No cabe duda. Y asociado a ello, estudios mucho más recientes informan que de toda la data, el 12% de ellos siempre ha presentado alteraciones del olfato al inicio de la enfermedad. Doctor, usted ahorita hablaba de un término que me llamó la atención, hipoxia. Me gustaría esclarecer qué es, de qué se trata. Bien, al referirnos a la hipoxia estaríamos hablando conceptualmente que es la disminución de la concentración de oxígeno en sangre y la saturación de los tejidos por este gas indiscutiblemente que participa de nuestra respiración. Ahora, las condiciones de hipoxia pueden ser ligeras, moderadas o severas. La que más afectación desde el punto de vista neurológico generan son las hipoxias severas. Esta hipoxia severa que puede ser generada producto de la misma enfermedad por la disfunción respiratoria que va avanzando en el paciente o como una complicación que requiera una intubación endotraqueal o que requiera una traqueostomía, que requiera ventilación mecánica del paciente y esto se perpetúe. Situación que generaría entonces una encefalopatía hipóxica, es decir, el cerebro, como está formado de células muy especializadas que son las neuronas, que son sus células funcionales, estas células necesitan gran aporte de azúcares, que es la glucosa, y de oxígeno. Y en la carencia de estos elementos, pues manifiestan un empeoramiento clínico que puede ir evolucionando hasta el coma. ¿Qué sucede aquí? La hipoxia en el paciente siempre va a ser una complicación severa y que va a caer en un circuito que es bastante complejo porque una de las estructuras que más se afecta en el sistema nervioso central es el tronco del encéfalo. Y el tronco del encéfalo es responsable del control de la respiración involuntaria en el paciente y de la participación del mismo como regulador de la musculatura respiratoria. Entonces caeríamos en un circuito de retroalimentación negativa. El virus genera hipoxia, la hipoxia afecta el tronco del encéfalo disminuye su acción positiva, estimulante sobre la musculatura respiratoria y caemos en una cascada negativa que afectaría indiscutiblemente a la vida del paciente. Exactamente. Hablando de complicaciones y de secuelas, otras de las que leí relacionadas con la COVID-19 es el síndrome de Guillain-Barré. Yo recuerdo que usted hace ya algunos años estuvo en nuestro programa y dedicó una emisión al tema, doctor. Sí, al tratarse, vuelvo a repetir, de una enfermedad relativamente joven, que es una enfermedad emergente por un agente patógeno viral, pues no cabe duda, no solamente se afecta el sistema nervioso central, que es al que mayormente le hemos estado haciendo referencia en el intercambio, pero también se afecta el sistema nervioso periférico, sobre todo las raíces nerviosas. Hoy la literatura médica que tiene un basamento sólido, que está certificada, que está validada, ha hecho mucha referencia a la presencia de una forma clínica específica del síndrome de Guillain-Barré, que es la variante axonal motora pura. Es decir, que es una neuropatía de inicio agudo, con debilidad, con imposibilidad para mover los miembros inferiores, que asciende, pero la característica clínica semiológica fundamental de ella, pudiéramos decir, es que carece de elementos
desde el punto de vista sensitivo, es decir, no tiene sensación de hormigueo, pinchazo, corrientazo, adormecimiento, no existe el dolor, es decir, es un defecto motor que se va instaurando de forma relativamente súbita, progresiva y que va ascendiendo con el pasar del tiempo. Y en la medida que asciende y que llega, por ejemplo, al aparato respiratorio, pues da el traste incluso con la vida de esa persona, doctor Abraham. Correcto. Doctor, si le preguntara por marcadores neurológicos que permitan predecir la aparición de manifestaciones clínicas neurológicas, ¿qué me respondería? En estos momentos, a pesar de que todo el grupo de científicos que está trabajando a nivel mundial incansablemente y lo hace con mucha responsabilidad, con entrega, con altruismo, hoy no existen marcadores que definan las complicaciones neurológicas futuras que pudiera desarrollar el paciente. Sí podemos hablar de algunos elementos, como por ejemplo, cuando el estado inmunológico del paciente es deficiente, sabemos que evolutivamente puede presentar formas graves de la enfermedad. Es decir, con un sistema inmunológico, sus defensas estén bajas, pues este paciente va a desarrollar formas graves de la enfermedad. Es lo que se predice. Ahora, un paciente que tenga un estado inmune extremadamente fuerte, lo más probable es que evolucione a una tormenta de citoquinas. Y esto también traería como consecuencia una complicación de la enfermedad. Es decir, esos son los dos elementos que pudiéramos hablar que tendrían en su centro todo un amplio diapasón de manifestaciones y de complicaciones neurológicas. Pero hoy, respondiendo exactamente a su pregunta, no tenemos marcadores. Esa tormenta de citoquinas que usted nos explica para que las personas podamos entender mejor es, digamos, que esa batalla, esa defensa que ahora mismo haría nuestro organismo para defenderse de ese virus, comienza a dañar entonces otros sistemas de órganos que se pueden ver severamente afectados. Es más o menos eso. Correcto. Si pudiéramos explicarlo de una forma que fuera un poco asequible a la población, pudiéramos decir que las células de defensa de nuestro cuerpo no identifican como propio las otras células, porque ocurre un fenómeno que desde el punto de vista molecular se llama mimetismo molecular. Es decir, que este virus en su acción sobre el cuerpo libera una serie de proteínas y esas proteínas se parecen a las proteínas que forman parte de nuestros órganos, de nuestras vísceras, y que indiscutiblemente el cuerpo la va a confundir el sistema de defensa y va a atacar al propio cuerpo pensando que es el agente patógeno, en este caso el virus SARS-CoV-2. Vamos a hacer una pausa en nuestra conversación, doctor. Les recuerdo que estamos en vivo, tenemos el teléfono 2442-1968 y hoy abordamos el tema de las secuelas y las complicaciones más severas desde el punto de vista neurológico que va dejando la COVID-19. Sabemos que COVID-19 ataca principalmente a los pulmones. Sin embargo, ahora tenemos registro de que causa otras complicaciones, entre ellas en el cerebro. Más de 300 estudios científicos en el mundo han encontrado que alrededor del 50% de pacientes diagnosticados con esta enfermedad han presentado daños neurológicos que van desde dolor de cabeza o pérdida de olfato hasta incapacidad para hablar, confusión, convulsiones y ataques cerebrales. Una gran mayoría de los investigadores consideran que estos efectos son consecuencia de la falta de oxígeno en el cerebro o de la reacción descontrolada del sistema inmunológico frente a COVID-19. La recuperación de estos daños neurológicos puede prolongarse más tiempo en comparación con el daño pulmonar o incluso agravarse. Además, una investigación sugiere que el virus SARS-CoV-2 puede invadir a las neuronas y las secuestra para hacer copias de sí mismo, provocando confusión y delirio. Pero aún sabemos muy poco de este virus. Con el tiempo surgirá más información acerca de las consecuencias que puede traer en nuestro sistema nervioso. Por lo pronto, si no quieres vivir los efectos del COVID-19 en primera persona, lo único que tienes que hacer es cuidarte. ¿Tiene falta de apetitos? Bueno, estoy intercambiando con algunas llamadas que hemos recibido a nuestro estudio, que siempre agradezco las personas que nos llaman desde municipios, por ejemplo, como Antilla, Doctor, Banes, Cacocún, y Holguín. Voy a comenzar por esta de Antilla.
Dice, doctor, ¿pudiera mencionar los daños neurológicos colaterales de la COVID en personas que no necesariamente la padecieron? Ejemplo, familiares de casos positivos, ¿pueden tener alguna secuela? Raúl Peña, del municipio Antilla. En ese caso, Vivian, creo que la respuesta iría encaminada a formular la pregunta, ¿no? Si el paciente no ha padecido la COVID, o en este caso los familiares que no han padecido la COVID, no tienen por qué presentar una complicación neurológica. Sí, neurológicas colaterales. Claro, lo que sí expresan o se manifiesta desde el punto de vista clínico son complicaciones en la esfera psicoafectiva, como por ejemplo ansiedad, depresión, apatía. Todo esto generado por una parte por el confinamiento y por otra por el temor de haber tenido un ser allegado padeciendo la enfermedad. Ramón Soto, del municipio Banes, dice que padeció de la COVID-19 y que le han quedado algunas secuelas. Él relaciona la falta de sueño, dice que tiene insomnio y falta de apetito sexual. ¿Eso es normal? ¿A qué cree que se deba? Bien, anteriormente habíamos hablado de que el área por la cual predominantemente penetra el virus al sistema nervioso, pudiéramos decirlo, que es el bulbo olfatorio, tiene la mucosa del bulbo olfatorio, pero que este virus tiene alta concentración en varias estructuras del cerebro. Dentro de ello, como habíamos hablado, el nervio, el bulbo olfatorio, el hipocampo, la amígdala y el tronco del encéfalo. Ahora, en el área del hipocampo y de la amígdala es donde se modula toda la conducta de la esfera afectiva y de la respuesta sexual humana. Entonces, esta área, al estar sometida a condiciones de hipoxia, se alteran la concentración de neurotransmisores e ineludiblemente aparecen las alteraciones de la libido y de la respuesta sexual humana. Es decir, que es normal ahora que esté pasando por un proceso. ¿Eso se recuperará? Me imagino que... Es una manifestación clínica prolongada y tardía. ¿Esto qué significa? Que va a requerir de la participación multidisciplinaria de especialistas, tanto de la esfera somática, como pudiéramos decir, la presencia de urólogos, de la presencia de sexólogos y de la presencia también del trabajo mancomunado de especialistas de la esfera psicoafectiva, como psicólogos, psiquiatras. Qué bueno que lo haya mencionado, porque tal vez haya otras personas que también padecieron de la COVID, que hayan identificado también estos síntomas y a veces por tabúes pues no se abordan los temas relacionados con la sexualidad. Así que vale para todas las personas que han padecido la COVID. Tengo la llamada de Yurixa López de Cacocún. Gracias, Yurixa, por llamar. Dice que su esposo padeció de la COVID-19. Dice también que ya está recuperado, pero que ha notado que su suegro está alterado e irritable. Me parece que aquí también vienen estas secuelas psicológicas que se alteran. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pregunta ella. Bueno, en este caso creo que lo más importante sería apoyarse en el equipo básico de salud de su área de salud, es decir, el consultorio del médico, la enfermera de la familia, y mediante esa vía pues llegar a la consulta de psicología y psiquiatría en el policlínico, claro, correcto, y de ahí pues indiscutiblemente garantizarían toda la respuesta. Doctor, ¿cree usted que las personas más capaces y activas laboralmente tienen menos riesgo de padecer complicaciones neurológicas en el caso de que se contagien con la COVID-19? Esto es una pregunta que es un poco, pudiéramos decir, compleja, darle la respuesta. Porque según los estándares que se están aplicando a nivel internacional, sabemos que esta afección predominantemente afecta más a las personas con vida activa desde el punto de vista laboral y social. ¿Por qué razón? Porque la persona que está trabajando es la que está en mayor intercambio con otras personas. Sin embargo, o las menores edades de la pirámide poblacional o las edades avanzadas por grupos de edades van a estar predominantemente en la casa, en un confinamiento, manteniendo la distancia. Bien, ahora, estas personas jóvenes que están trabajando tienen un estado inmunológico más elevado, salvo que tengan alguna afección crónica, que es lo que nosotros en la práctica clínica denominamos comorbilidad, es decir, otras enfermedades. En nuestro país se ha dictaminado y se ha llegado a un consenso
muy favorable que la persona que mayor riesgo por comorbilidad, es decir, por enfermedades que padezca, no esté expuesta. Ahora, ¿esto qué generaría? El diapasón que explicábamos anteriormente. Puede ser que la persona con un estado inmunológico formidable pase como asintomático, no desarrolle las manifestaciones clínicas y por lo tanto no presente complicaciones neurológicas. Pero en caso extremo puede ser un paciente con un estado inmunológico que nosotros denominamos hiperinmune, que esté muy fuerte sus defensas, no reconozcan las células formadoras de los tejidos del cuerpo como propias, avancen a una tormenta de citoquinas y esto generaría complicaciones no solamente neurológicas, sino que puede llegar a una disfunción múltiple de órganos. Hay personas incluso y artículos que he leído que pacientes recuperados de la COVID han manifestado que olvidaron quiénes eran. Es decir, incluso trae severas secuelas de pérdida de memoria, doctor Labrada. Sí, esto en la literatura médica actualizada se está exponiendo como la niebla o la neblina post-COVID. Es decir, ese paciente que estuvo sometido a condiciones de hipoxia extrema, pues desarrolló un cuadro clínico que nosotros denominamos encefalopatía hipóxica y tiene trastornos del almacenamiento de los datos. En ese caso, olvidó toda esa etapa, pero en estos momentos recuerda elementos anteriores, tiene independencia en la actividad de vida diaria y entonces pudiéramos decir que hizo una laguna mental. Ese episodio de neblina post-COVID. Doctor, nos queda un minuto para despedir la emisión y tengo la pregunta de Mariflor Gandol de Holguín. ¿Las consecuencias o secuelas de la COVID desde el punto de vista neurológico se manifiestan también de igual forma en edades pediátricas y en los adultos mayores? Bueno, ahí tendríamos que decir que teniendo en cuenta el estado inmunológico de estos pacientes, las manifestaciones neurológicas no se van a manifestar igual. Primero, el estado inmunológico de los niños y el estado inmunológico de los ancianos está completamente alterado respecto al estado de un individuo adulto joven. El niño tiene un estado inmune muy bueno, pero no se ha puesto en contacto con los agentes patógenos. Y el anciano ya tiene un estado inmunológico débil, lo que hace que su respuesta a los agentes patógenos no siempre sea buena. Por eso muchos pueden presentar complicaciones infecciosas sin desarrollar fiebre. Una vez más, el tema rebasa nuestro tiempo televisivo. ¿Es cierto o falsa la creencia que estas manifestaciones neurológicas que padecen la mayoría de los pacientes que ya tuvieron COVID están relacionadas porque ya las tuvieron con anterioridad? ¿Esto es cierto, falso, mito o realidad? Pudiéramos decir que es falso. Es falso. Contundentemente. Gracias, doctor Labrada, por dedicarnos estos minutos acá en nuestro programa. Como siempre, le invito a que nos sintonice dentro de 7 días. No olvide que en cuestiones de salud habrá mitos que desentrañar. Cuídese mucho porque le necesitamos. Buenas tardes.